Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con la Escuela de Formación Cristiana y también le damos bienvenida a todos aquellos que nos escuchan en sus casas, que nos escuchan y nos ven a la distancia. Que Dios sea también con ustedes. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos das de poder estar en tu casa de oración. Gracias, Padre Santo, por las bendiciones recibidas en esta semana. Gracias, Padre Santo, por lo que harás por nosotros en tu promesa en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, esté en medio de nosotros y podamos, Señor, aprender un poco más de tu palabra y poderla llevar a práctica. Te suplicamos, Señor, que nos des el entendimiento y un espíritu, Señor, de obediencia para poder atender tu palabra y llevarla a cabo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, ¿recuerdan las acciones de José el Soñador? ¿Recuerdan esa historia? Esos hechos. Y bueno, hoy vamos a tratar un poco sobre este personaje y vamos a ver cómo a través de la interpretación de los sueños, José predice 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna. ¿Y cómo es que Faraón atendió a esta interpretación de José y permitió que éste gobernara de alguna manera en el pueblo de Egipto? Faraón reconoce la sabiduría de José y lo nombra gobernador de Egipto para que pueda administrar con prudencia la crisis que se avecinaba, una hambruna, una escasez de alimentos. Y ante tal crisis, José instruye, ya como administrador, los recursos en un pueblo que lo había acogido como simple esclavo. Cómo Dios obra en el creyente para bendición de su pueblo. Y cómo es que Dios, en su misericordia, retoma a José y lo lleva más allá de lo que éste pensaba. Este episodio, hermanos, resalta cómo Dios puede usar a personas fieles como instrumentos de su sabiduría para cumplir sus propósitos. En nuestra lección de hoy, de El Fanal de Adultos, tenemos el tema: mis hijos no son de Faraón ni de César. Un título interesante que nos deja ver que pueden existir faraones, reyes, quienes gobiernan nuestra ciudad, quienes gobiernan nuestra entidad, pero ellos no son dueños de lo que Dios nos ha dado en herencia. Y hoy vamos a ver un tema interesante, una exhortación a los padres para determinar la responsabilidad que tenemos ante nuestro Dios de haber recibido una herencia. Y esa herencia son nuestros hijos. ¿En qué vamos a basar este estudio? Lo vamos a hacer en el libro de Génesis, capítulo 47. Y vamos a ver, nada más vamos a leer, y si me permiten lo voy a hacer yo. Nada más vamos a ver los versículos 13 y 14. Es una introducción, creo que todos conocemos la historia, pero les voy a pedir por cuestiones de tiempo que la lectura la hagamos en casa. Entonces voy a leer nada más estos dos versículos para introducirnos a lo que es la historia de este personaje José. Dice la palabra de Dios, Génesis 47, versículo 13. No había pan en toda la tierra y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de Faraón. Parece ser, hermanos, que no parece ser, fue un hecho, una realidad, donde José es puesto a través de Dios como el administrador
del pueblo de Egipto. Faraón vio en él sabiduría y Josué empezó a administrar, y podemos ver cómo Dios puede llevar a su pueblo ante esta situación de la hambruna a entregarse bajo las órdenes de Faraón, pero con un propósito. A tal grado que esta hambruna provocó que el pueblo se acercara a José y pidiera el apoyo, y José tuvo a bien declarar que se podían vender los granos que él por 7 años había recabado. ¿Cuál es el objetivo, hermanos, de que tengamos esta lectura? Bueno, que reflexionemos sobre la responsabilidad en la crianza de nuestros hijos. Insisto, tenemos un gobierno, administra, nos orienta cómo podemos nosotros a través de nuestros impuestos tener beneficios, pero no todo es del gobierno y no todo lo puede controlar el gobierno. Ante la hambruna en el pueblo de Egipto y sus alrededores, el Estado, a través de José, recaudó todo el dinero del pueblo para sí. Al vender José el grano de Egipto, la Biblia registra que se recaudó todo el dinero de la tierra en los tesoros de Faraón, y así toda la gente se quedó sin dinero. 7 años de escasez. Posteriormente a que se haya acabado el dinero, el Estado compró para sí todo el ganado. El pueblo no tenía dinero, tenía posesiones, tenía ganado, y lo trajo a José y le pidió que lo tomara, pero a cambio ¿de qué? De alimento, de granos. Llegó el momento en el que el pueblo no tenía más que vender. Se acabó su dinero, no pudo entregar ya más cosas de los animales que tenía, y la situación de hambre llevó al pueblo, hermanos, a vender sus propias vidas y sus tierras. Tal fue la escasez en Egipto y su alrededor, que el hombre no tenía nada que comer. No tenía forma de hacerse de alimentos, y Josué, instruido por Dios, aconsejó y recibió al pueblo: bueno, recibo tus vidas y recibo tus tierras. Y esto llevó al pueblo a ser esclavo de Faraón. Hermanos, aquí vemos cómo Dios puede orientarnos para en situaciones difíciles poder tener el control de nuestras vidas y salir adelante de situaciones tan delicadas como esta. Lamentablemente, no vemos aquí una continuidad de un gobierno divino. Se corta aquí las acciones porque llega llega un rey que no conoce a José y trastoca toda la administración que José había implementado. Las Escrituras describen que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios. Fíjense la palabra de este faraón: seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Hermanos, un pensamiento humano trastoca lo que José está haciendo en cuanto a la administración de los recursos en el pueblo de Egipto y para el pueblo de Israel. Llega un rey con mentalidad humana y ve en sí cómo es el pueblo de Israel más poderoso que el mismo pueblo de Egipto, y tiene temor. Y ese temor le lleva
a aconsejar a su grupo de administradores, grupo de liderazgo, a que sean sabios y provoquen en sí al pueblo de Israel la esclavitud, pero también con jornadas y horarios establecidos para menospreciarlos, sojuzgarlos y tener de ellos un beneficio, y no el día de mañana tener en ellos un pueblo nuevo que los pueda atacar. Todo esto, hermanos, nos lleva a que identificamos cómo es que el mundo ha establecido un gobierno para nosotros y tener una administración pública que nos lleve a tener disciplina y control en el comportamiento humano, en el comportamiento de las sociedades. Y hoy practicamos una modalidad de propiedad compartida que no es bíblica. Por ejemplo, no somos dueños totales de nuestras propiedades hoy en día. Y usted me podrá decir, sí, yo soy dueño de un vehículo, de una casa, tengo un terreno. Sí, pero como con Faraón, tenemos que pagar impuestos por esas propiedades. No voy a incursionar mucho en esta situación de gobierno el día de hoy, pero tenemos que ver que el gobierno por muchos años, el gobierno actual, ha actuado en beneficio de una sociedad, de nuestra sociedad. Y podemos hablar muchas cosas, tanto positivas como negativas, o cosas en las que se ha equivocado nuestro gobierno y cosas que ha hecho bien, pero no vamos a entrar en ese detalle. Hoy quiero nada más con el tema, mis hijos no son de Faraón ni de César. Este tema nos lleva a que tengamos nosotros control de lo que el gobierno hoy está haciendo con querer tratar de dirigir la enseñanza de nuestros hijos. La palabra de Dios en el Salmo 127, versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima al fruto del vientre. ¿A dónde nos lleva, hermanos, esta frase, este versículo? He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima al fruto del vientre. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué pensamiento viene a su mente? ¿Qué idea viene a su mente? Que herencia de Jehová son los hijos. Muy bien. Hermano Camarena. Dios nos dio una responsabilidad, ¿sí? Como padres, a través del matrimonio, y nos dio una bendición. Hermano Camarena. Sí, Dios nos dio la responsabilidad con esa herencia, ¿verdad? En el cual, pues, yo siento que aún confía, ¿verdad? Dios en el hombre, ¿verdad? Para que mediante primeramente sus hijos sean discipulados, se extienda su palabra, continúe, ¿verdad? Y podamos nosotros como herederos, ¿verdad? A través de esa herencia que Él nos da, podernos, no sé, responsabilizarnos de eso. Es una situación, gracias hermano Camarena, muy interesante, cómo es que somos como padres responsables de esa herencia que son los hijos. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez recibió alguna herencia. ¿Y qué hacemos con las herencias materiales? ¿Qué hacemos con las herencias materiales? Nos alegramos, nos gozamos y las hacemos propias e inmediatamente actuamos a favor o en beneficio de esa herencia material. ¿Qué pensaste cuando te diste cuenta que Dios tocó tu vientre como madre y te dio el privilegio de ser padre a ti, varón? ¿Cómo lo disfrutaste? ¿Cómo lo gozaste? Con mucha alegría, qué bueno. Parece sepelio. A ver, ¿hay algún comentario, hermanos, con confianza? Hermano Eulalio. Sí,
Sí, yo recuerdo pues el momento precisamente en el que uno siente ya la responsabilidad de otra vida en sus manos. Y creo que en la actualidad, pues ese momento, o en mi caso fue cuando fue el ¿cómo se le llama? No, el eco. En la ecografía. Ecografía. No, el ultrasonido, estaba buscando la palabra y se me fue. En el ultrasonido, cuando estamos con el médico y empiezan a poner el ultrasonido y se empieza a escuchar el palpitar del corazón, o se empieza a escuchar y ver. Entonces, es en ese momento, por lo menos en mi caso, cuando ya siente uno la responsabilidad de que hay otra persona a la cual, pues en los primeros años o durante toda su vida, pues va a ser nuestra responsabilidad. Y es ahí cuando uno dice, pues, gracias a Dios por esa vida que pone en nuestras manos, pero también uno reconoce esa responsabilidad, ¿no? Bueno, en mi caso fue desde ese momento, ¿no? En el ultrasonido, cuando escucho el corazón de mi primer hijo, en ese momento es cuando yo reflexiono a través de esa responsabilidad que Dios me da. Muchas gracias, hermano. Realmente hoy la tecnología nos avanza bastante y podemos ver el desarrollo de nuestros hijos a través del vientre, a través de esta ciencia. Y quiero decirles, hermanos, que mucha gente, lo primero que nos dan la noticia de que vamos a ser padres, la gente cercana se acerca y nos pregunta, ¿y qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué deseas tú que sea? ¿Niño o niña? ¿Hay alguna respuesta específica ante esa pregunta? ¿Que sea niño o niña? ¿Alguien ha respondido algo? ¿Qué es lo que respondemos? ¿Qué quieres, niño o niña? Hermano, gracias hermano. Con que nazca sano, que esté bien, que llegue el producto, que se cumpla la gestación de los 9 meses con bendición de nuestro Dios y que podamos recibirlo sano, sea niño, sea niña. Y empezamos a gozarnos con la herencia que Dios nos ha permitido tener a través de esta bendición que son los hijos. Dios determinó que en el matrimonio se tuviera la bendición de ser padres a través de los hijos, y esta es una herencia de Dios y debemos cuidar esta herencia. El detalle, hermanos, es cómo cuidamos a nuestros hijos. Y vamos a hablar un punto muy delicado, pero que es necesario hoy en la actualidad. ¿Usted educa a sus hijos o pone a la televisión, la pantalla, o los lleva a la guardería? ¿Quién educa a su hijo? Es un tema interesante. Y podemos argumentar como padres no tener el tiempo de educación, y es por eso que los llevamos a la guardería. Pero al final del turno de la guardería, ¿quién educa a los hijos? Debemos ser nosotros. Independientemente del cansancio del trabajo de mamá y papá, independientemente del horario en el que estén llegando, independientemente del comportamiento que tengan nuestros hijos y que les den de instrucción en la escuela, nosotros tenemos que implementar en ellos la herencia que Dios nos ha dado. Y el niño puede llegar con argumentos seculares al hogar y argumentar lo que está aprendiendo. Y si eso es bueno, lo dejamos, pero si no, lo corregimos. Hay quienes rechazan por diferentes motivos una herencia y descuidan la bondad y la bendición de nuestro Padre al hacernos padre o madre. Hoy vemos con mucha tristeza cómo familias desintegradas, madres sin matrimonio, cómo es que pueden abandonar un producto, y no es un producto, es una herencia, una bendición, y dejan
a los infantes, rechazan esa herencia. Dice el Señor, cosa de estima el fruto del vientre. Dios nos ha entregado a estos pequeños, nuestros hijos, para criarlos y educarlos cristianamente. En ocasiones, hermanos, equivocamos el camino y tomamos los caminos profesionales. Que mi hijo vaya a la escuela, vaya al jardín de niños, vaya a la primaria, vaya a la secundaria, vaya a la preparatoria, vaya a la facultad y termine una carrera. Si no, no está realizado. Si no, no está realizado. Ese es el pensamiento humano. Pero Dios nos está llevando a que nosotros eduquemos y criemos a nuestros hijos bajo su palabra. Seguramente aquí la mayoría somos adultos, tenemos hijos mayores. Y la semana pasada me preguntaban, ¿y hasta cuándo vamos a dar consejo, vamos a educar a nuestros hijos? Hasta que Dios nos lo permita, hermanos. Y hoy estamos viendo que es necesario que nosotros retomemos la educación de nuestros hijos, independientemente de lo que el gobierno hoy esté estableciendo para criarlos. Es por ello que decimos que no son de Faraón ni de César, y reconocemos que tenemos que dar a César lo que es de César, pero también reconocemos y debemos ser nosotros de carácter y determinar que no todo es de César. No todo lo que el gobierno nos diga conviene. Y he ahí la importancia de escuchar la palabra de Dios, de seguir los consejos del Señor. El llamado de hoy para los padres es reflexionar en todas aquellas cosas que son parte de nuestra labor paterna y que sin darnos cuenta estamos permitiendo que el Estado usurpe nuestra paternidad. ¿Ya se dio cuenta? Que mientras que usted trabaja, mientras que mamá trabaja, el matrimonio trabaja, el gobierno está educando a nuestros hijos. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? En eso tenemos que reflexionar. En eso tenemos que llegar con nuestros hijos y tener tiempo de comunión con ellos. Y poder sacar todas esas ideas que hoy el gobierno está estableciendo que no son buenas para nuestros hijos. Y poder nosotros cultivar en ellos una cultura cristiana. ¿Cuál es el motivo de entregar a nuestros hijos al Estado? ¿Cuál es el motivo de que nosotros tengamos que dejar a nuestros hijos en la guardería, en el lugar que usted decida? ¿Por qué? Porque tenemos la ideología, porque tenemos la comodidad, porque queremos desarrollar nuestra ambición personal en nuestro desarrollo laboral. Preferimos mejor trabajar 12 horas en mi empresa, en la empresa que represento, que estar en casa. Hay quienes, padres y madres, no desean llegar al hogar. ¿Por qué? Es un pleito atender a los niños. Y más, si ya crecieron sin una educación de padre y madre. Qué difícil. Qué difícil es voltear a ver a mi hijo, darle una instrucción y que no me obedezca. Para eso, mejor me quedo en mi trabajo, en mi oficina. Y rehuyo a la responsabilidad que Dios me dio como padre. Pues ahí está su mamá, que su mamá lo eduque. Pero es una responsabilidad mutua. La mamá no actuó sola para engendrar al pequeño. Como varones tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es el motivo de dejar a estos pequeños esta herencia en el gobierno? Porque nos gusta más y deseamos más nuestro desarrollo profesional. Hoy estamos entregando a nuestros hijos a aquellas personas que no son sus padres.
y les dan una formación que no es la nuestra. Una formación, un camino, una guía, una meta, un objetivo, el cual no es de Cristo Jesús. Y es por eso que nuestros hijos y nuestra sociedad hoy está tan lastimada que vemos cómo los jóvenes pueden atacar físicamente a sus propios padres. ¡Qué fenómeno! Un fenómeno donde no existe el amor, donde no existe la comprensión de Cristo Jesús. Entregamos a nuestros hijos a aquellos que no son sus padres y les dan ellos una formación que no es la nuestra. Nuestros hijos van a cambiar de la noche a la mañana y no sabremos cómo actuar para regular su comportamiento y forma de hablar. Cuando te des cuenta que tu hijo te grita, no te escucha, te da la espalda y azota la puerta, hasta entonces te vas a dar cuenta que lo has perdido. ¿Qué sucederá, hermanos, la próxima generación donde ya no tengamos el control de nuestros hijos? Y no es un control en donde podamos apagar sus acciones, regular y enfocar su forma de expresión, bajarles el volumen de su voz. No es ese control, hermanos. No es el control de castigarlos tampoco. ¿Qué sucederá en las próximas generaciones si no tenemos el control sobre nuestros hijos? ¿Y a qué me refiero cuando hablo de control, hermanos? Hablo a ese control que nos permite tener en nuestros hijos su respeto y podamos darle a nuestros hijos y que ellos sientan el respeto que les tenemos como hijos. ¿Merece respeto tu hijo? Sí. Porque por él, gracias a Dios, eres padre. ¿Cuál es parte de ese control? La comprensión, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos sentamos a escuchar a nuestros hijos y tratamos de comprenderlos? ¿Sabes cuáles son sus necesidades en esta edad? ¿Sabes cuáles son sus inquietudes y sus demandas ante la situación del mundo que vive día a día? Es una presión tremenda. Mientras que tú estás en el trabajo, tu hijo está batallando con sus amigos, entre comillas. Está batallando porque le están exigiendo un comportamiento que no es el que tú le has enseñado y que lo están empujando a que actúe de forma humana. Y no estás ahí para ayudarle. Y cuando llega a casa, tú estás cansado, tú estás cansada, y deja que tu padre llegue o tu madre llegue para que te dé o te escuche. Yo estoy muy cansado. Dios nos dio una responsabilidad como padres. Nos dio una herencia, y esa herencia debemos cuidarla y multiplicarla. Debemos tener un control de unidad, donde mi hijo no me rechace, donde me vea y le dé gusto verme y no vea a aquella persona que le va a castigar, que le va a molestar, que le va a juzgar. Por eso tu hijo no quiere que vayas a la escuela por él. Por eso tu hijo no invita a sus amigos a tu casa. Tiene que haber unidad, tiene que haber armonía, tiene que haber conversación, tiene que haber evangelio en la casa de mi hijo. Porque es la casa de mi hijo. No es mi casa.
Ojalá, hermanos, que podamos desarrollar esa armonía, ese control con nuestros hijos y que ellos vean en nosotros no a su amigo, no a su compañero, sino a su padre que le ama, que le respeta, que le escucha, que le anima y que está en él y con él para darle el apoyo que él necesita. Hermanos, es una clase muy rápida, muy precisa, pero tenemos que reflexionar en que nuestros hijos no son de Faraón ni de César. Los hijos, nuestros hijos, son nuestros y es nuestra responsabilidad educarlos. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Si no hay preguntas, no hay comentarios, que Dios les bendiga, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos permite reflexionar en la crianza de nuestros hijos. Este mes de octubre, Señor, tú has tenido el propósito de que nos detengamos y entendamos, Señor, que el camino hacia la familia, el camino de la familia debe ser hacia ti. Y que como padres, Señor, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestra pareja, a nuestros hijos, en los senderos que tú has establecido. Señor, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.